Inés Manzano, abogada Inés Manzano. ¿Cómo está usted, Inés? Dígame primero si me está escuchando bien. Lo escucho perfectamente y un saludo para todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación. Gracias a usted, Inés. A ver, usted debe estar al tanto de lo que está pasando en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con la presencia de aves que aparentemente habrían causado un par de problemas bastante serios en el aterrizaje. Se están planteando algunas soluciones, pero quisiéramos saber desde su punto de vista cuáles pueden ser. Hay unas extremas, ¿no? Es decir, ya hay que construir el nuevo aeropuerto, pero debe haber alguna alternativa que no sea matar a las aves. Bueno, primero es una gran pregunta porque aquí se trata de la seguridad de los pasajeros y de que esto es un aeropuerto internacional, el de Guayaquil. Existe normativa, que es lo que ha faltado, que es el cumplimiento de esa normativa acerca de minimizar estos riesgos de aves. Ujú. No nos olvidemos que el tema del islote del Palmar viene desde hace décadas pasando y hubo un momento en que se planteó que ya sabíamos que había este problema de aves y se dio una solución que no fue, digamos, hecho el seguimiento ambiental. A nivel internacional, como digo, es un aeropuerto internacional, existen normas internacionales para evitar la colisión de aves contra las aeronaves y que obviamente pongan en riesgo la vida de los pasajeros. Las responsabilidades también se determinan, si es culpa de la aeronave o si es culpa del aeropuerto. En este caso es del aeropuerto. El aeropuerto debería de haber hecho digamos, un control de estas medidas que en algún momento se tomaron para evitar que existan estas aves que pueden peligrar. No se trata de matar a las aves, que no es el caso, sino de erradicar dónde es que están o sea, dónde es que si la fuente es el islote del Palmar. Entonces, saber qué se puede hacer con el islote y ver también el estudio de aves que no se ha hecho. O sea, es decir, no sabemos qué tipo de aves son, si van a regresar, si son endémicas, si son aves. Acuérdense que el Ecuador y sobre todo la punta de Santa Elena, es decir, y también la desembocadura del río Guayas, por su rica, digamos, ecosistema, es un punto de viaje y de parada de las aves migratorias, del norte al Claro, sur, del sur al norte. Entonces, o sea, esto hay que tomarlo un poco más con seriedad. claro. Inclusive, Inés, cuénteme. perdone la interrupción rápidamente, pero usted me dijo y me dejó eso, me desmarcó, que ya había medidas que en un momento dado se le habían proporcionado no sé qué a las autoridades que manejan el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo y que en su momento por falta de seguimiento, disculpe repetir las palabras, no se había hecho un control para ver si efectivamente se aplicaron. ¿Qué medidas eran? Precisamente era en el islote del Palmar, se puso una especie como se determinó que ahí habían Ya. estas aves y Ujú. se puso una especie como de net o de red Ah, ya, ya, encima ya. del islote Ujú. y se trató de evitar el crecimiento, porque el tema es, ¿por qué están las aves ahí? Por la Primero porque vegetación. hay lugares donde están tal vez semillas, donde ellos Ajá. pueden tener sus crías y porque hay vegetación. Entonces, si tú no haces lo indispensable para minimizar el riesgo y no le haces el seguimiento, eso es lo que pasa. Y de hecho, mira que el reglamento del Código Orgánico Ambiental tiene un artículo específicamente sobre cetrería, que es la utilización de aves rapaces para evitar la colisión de las aves alrededor del aeropuerto. Y también hay que entender que hay un principio ambiental, o sea, de derecho ambiental, que es la responsabilidad extendida. En este caso, es una responsabilidad respecto de que no es solamente que el aeropuerto debe de vigilar su área física, sino que también estas otras partes que son
la parte de las aves, por eso hay torres de control, por eso hay diferentes radios a medida que va, o sea, que va navegando la aeronave, y ahí es cuando se tiene que pensar que no es solamente lo que pasa ahí, en esa parte física, en esa infraestructura física de la pista y de los lugares donde recibes y despachas a los pasajeros, sino la parte de lo que hay alrededor. Y mira, que yo he estado escuchando que dicen, lo que decías tú al inicio, que dicen que hay que irse al nuevo aeropuerto. Es peor el nuevo aeropuerto con respecto a las aves, porque ese lugar está en el Daular, donde hay una riqueza en biodiversidad del bosque seco, pero adicionalmente del manglar que está alrededor. Ahí hay estudios de aves. Hay un experto biólogo que lo hizo y que ha alertado y ha hecho el análisis que no se ha hecho en este aeropuerto que está siendo operado, o sea, en este momento está en operación, que es qué tipo de aves están ahí. Entonces, cuando tú ves que el aeropuerto de Daular va a incrementar ese riesgo y que tienes que tomar ciertas medidas que están en el estudio que tiene el aeropuerto de Daular, te das cuenta que esa parte de los aeropuertos internacionales es importantísima, peor en lugares como el Ecuador, que son de alta biodiversidad, y en este caso ahí alojados en una parte de mucha riqueza. Claro. Entonces, el aeropuerto vigente, el aeropuerto de operación, el que está en la ciudad de Guayaquil, tiene también las mismas obligaciones, sino que, como te digo, no existe. Y hay normativa de la Dirección de Aviación Civil respecto de la fauna. Entonces, no es de salir a matar las aves, es de ver cómo podemos ir minimizando el riesgo y erradicando y que no vuelva a suceder. Buenos días. Noris Arroyave, le saluda Inés. He escuchado que ya existe un estudio para el tema del nuevo aeropuerto y en el Daular, y con lo que acabo de escuchar se me levanta una interrogante, porque en Cerro Blanco hay muchas aves que incluso están ya en especie de extinción, o sea, hay espacios protegidos. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo debería funcionar? Y lo pregunto porque, si bien es cierto, el problema en este momento es el tema de las aves en el aeropuerto que está en uso, hay que dimensionar lo que se viene cuando se empieza a construir el nuevo aeropuerto. A ver, sí, es verdad que en Cerro Blanco hay especies, por ejemplo, el papagayo guayaquilense, que es el papagayo endémico de Guayaquil, que es una especie única, pero no tiene un vuelo, digamos, tan alto como el de otras especies. Sin embargo, sí, claro que es un riesgo, porque aquí no estamos hablando solamente de la nave y de las aves, sino también de otros impactos ambientales como es el ruido. Entonces hay unos decibeles permitidos, también decibeles permitidos en nuestra normativa para áreas comerciales, áreas de servicios, áreas, por ejemplo, industriales, áreas residenciales, y por horario, franjas de horarios. Y aquí obviamente es otro tipo de ruido que también está regulado de acuerdo, pues, a las normativas internacionales y a la Dirección de Aviación Civil. Entonces, sí existe ese estudio, y es un estudio muy rico en información que nos trae a colación este tema de qué va a pasar cuando haya este impacto ya real en el Daular. Y acuérdense que no solamente va a ser también las aeronaves, es también el tráfico que vamos a tener. Y de ahí acuérdense el problema que tuvimos, o sea, cuando dijeron que iban a hacer una nueva vía, porque la vía que va a la costa no era suficiente y que iba a haber mucho embotellamiento. Entonces querían hacer otras alternativas de vías. Esas alternativas de vías que pasaban cerca de Cerro Blanco también tienen un alto impacto ambiental. Entonces, aquí la pregunta es, habiendo todos estos estudios, no habiendo participación ciudadana, porque eso es importante de decir, y eso es un tema
que puede tirar abajo cualquier proyecto en este momento, sobre todo porque hay una convención latinoamericana, o sea, mejor dicho, que con raíz latinoamericana, que es el acuerdo de Escazú, donde te asegura la participación en todo este tipo de megaproyectos. Entonces, la pregunta es, ¿qué exactamente sean diáfanos, transparentes y qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser el camino a seguir y asumir la responsabilidad como autoridades? Acuérdense que también la autoridad del aeropuerto, que es una fundación, depende del municipio. O sea, el municipio está involucrado absolutamente en todo, en el aeropuerto nuevo, en el aeropuerto en operación, y creo que lo que se debe hacer es esa parte, ¿no? Exigir la transparencia de la información y de la decisión. Y hacia allá iba mi otra pregunta, volviendo a lo que está pasando en este momento en el nuevo aeropuerto y el problema con las aves. Ya han salido comunicados en donde ciertas autoridades dicen: mi responsabilidad empieza cuando el avión toca el suelo. El resto es de la DAC. Entonces, realmente, responsabilidad de quiénes o hasta dónde, cuándo empieza uno y cuándo empieza otra, y en qué momento hay responsabilidad compartida y empieza el trabajo mancomunado para solucionar lo que está pasando. Eso es lo que decía, que no existe tal cosa como que solamente cuando tocan las rueditas en la pista de aterrizaje. Sí, porque si no es terminal terrestre en el aeropuerto. Exactamente. Esto no es así. Y es por eso que les decía que es tan no así, que acuérdense que existen torres de control, existen radios de control, y es verdad que la Dirección de Aviación Civil, pero imagínense que hay una normativa que habla sobre las certificaciones de los aeropuertos en operación, que tengan operación diurna, nocturna, más de 30 pasajeros, etc. O sea, Aeropuerto de Guayaquil califica perfectamente. Y en esa normativa de la Dirección de Aviación Civil específicamente les dice que tiene que tener un estudio de fauna alrededor, porque no puedes instalar un aeropuerto donde te da la gana. Es que eso es lo que hay que entender. Las ciudades crecen y en este caso, por eso digo que el municipio de Guayaquil está involucrado, porque es el responsable del desarrollo urbano, es el responsable ahorita de la fundación que maneja el aeropuerto. Entonces, tiene que tener esta visión, digamos, más responsable de gestión pública, ambiental, de gestión pública, de control en el tema de los peligros y la mitigación de estos peligros. Y como digo, la misma DAC les pide y les exige que para tener esa certificación tienen que hacer el estudio. Y tienen que hacer no solamente el estudio, sino que una vez que hacen el estudio, tienen que hacer el seguimiento y control. Entonces, aquí creo que hay una falta de control de parte de las autoridades por encima del aeropuerto, que viene a ser la Dirección de Aviación Civil y que viene a ser el Ministerio también del Ambiente, porque tiene en su reglamento del código el tema específico de la cetrería, y se supone que la biodiversidad es una estrategia, digamos, una política pública de conservación. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando. Y ahí hay, y aparte, obviamente, el municipio, que tiene competencias descentralizadas de gestión ambiental, y el mismo aeropuerto que tiene obligaciones ambientales. Entonces, Inés, aquí, como dicen vulgarmente, nadie se baja de la camioneta. Inés, buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias. Solamente una consulta, y le agradezco a Diego Rosado, que ha estado muy interesado en la entrevista y está comentando aquí. Por ejemplo, dice, no solamente basta con tapar las redes, los canales que hay dentro del aeropuerto, sino también la población de peces que hay en la cercanía. Dice, donde se lleve el aeropuerto de Guayaquil se debe ver un control de población de aves. Antes se trabajaba en cetrería, hoy no hay nada de eso, entre otros temas está comentando Diego Rosado. Ahora, la pregunta, Inés, y yo creo que es la que todos esperamos, ¿qué se tiene que hacer ya hoy? O sea, terminar la entrevista, de ley nos va a estar escuchando en estos momentos el personal del municipio. Hola, ¿cómo está el personal del municipio? Buenos días. También la gente de la DAC. Hola, gente de la DAC. ¿Qué tiene que hacer hoy ya para evitar un desastre o una tragedia? Dios no quiera que suceda en los próximos días, meses, semanas o años. ¿Qué se tiene que hacer desde hoy? O sea,
Yo, si fuera autoridad y estuviera escuchando esto, lo primero que haría es pedir el estudio de las aves que tienen. No. Si no tienen, exigirlo. Y mientras tanto y paralelamente mirar, que ya sabemos que hay un foco de tema de peligro, que es el tema del islote del Palmar. Ir a ver exactamente qué puedo hacer en este momento, que no es matar a las aves, sino ver qué tipo de aves hay ahí, cómo puedo sacar la vegetación, cuál es el comportamiento, porque puede ser que al final del día siempre hay aves hay diferentes tipos de aves y diferentes tipos de reacciones de las aves. Entonces, puede ser que sí, me traslado un poquito más allá, pero sigo siendo un peligro. Entonces, por eso es que el seguimiento en estos momentos es importantísimo, de todo lo que hayan hecho. Y la Dirección de Aviación Civil, decirle, oye, un momentito, usted está peligrando con su certificado de aeropuerto, de operación de aeropuerto, y por el otro lado, de operación de aeropuerto internacional, o sea, no solo nacional, sino internacional, si sigue habiendo esta falta de seguimiento. Y comenzar a acercarlos, tienen la posibilidad de multarlos, de levantarle sanciones, infracciones, y obviamente eso tiene que movilizar, porque es que no puede pasar una desgracia para que entonces nosotros comencemos a decir, ay, sí, mire, había que hacer X, Y, Z cosas, porque lo que acaba de pasar casi pudo ser una desgracia. Una tragedia, claro. Bueno, gracias Inés Manzano, nos quedamos con el tiempo corto, pero qué interesante la entrevista. Que tenga un buen día, Inés, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.